en este momento, así que trate de centrarse en el Señor, en su palabra, y como ya se nos decía, vamos al libro de Santiago, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su guía. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, vamos a... ¿Ya están en Santiago? Ok, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos venir para agradecerte por abrir tu palabra. Es un privilegio tener tus escrituras que nos consuelan y nos dirigen y nos enseñan sobre ti, Señor. Gracias por el libro de Santiago, que a mí me ha sido de bendición en tiempos muy difíciles, hace un mes, y sin embargo todavía sigo deleitándome en la lectura y aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque es cierto que tu palabra es tan rica, tan vasta en lecciones para nuestra vida. Y te ruego, Padre, que ahorita bendigas la predicación, que pueda ser de ánimo a mis hermanos y que podamos todos tomar decisiones. Te ruego que todos podamos estar centrados en tu palabra y que también bendigas mi salud para que pueda estar bien y que pueda ser un instrumento, una voz que clama tu palabra en esta tarde a mis hermanos. Tú habla a tu pueblo a través de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Una de las fábulas de Isopo nos cuentan de una tortuguita que envidiaba a los patos que llegaban a nadar al lago donde vivía. La tortuga escuchaba las sorprendentes historias que los patos contaban, de cuando iban y volaban sobre los montes, sobre las cumbres de las montañas, y se sorprendía de todo lo bello que le contaba a la tortuga. Les contaba del lago, de las maravillas del mundo que habían visto, y eso a la tortuga le llenaba de envidia, pero también de un gran deseo de viajar, pero siendo una tortuga no era capaz de llegar muy lejos. Finalmente, en una ocasión, dos patos le ofrecieron ayuda a la tortuga. Un pato dijo: cada uno de nosotros tomaremos una vara de madera con nuestra boca y luego tú te sujetas con tu boca de la vara y vamos a volar para que veas todas las maravillas que hemos visto y de las que te hemos contado. La tortuga estaba encantada con la idea y se sostuvo bien fuerte de la vara. Los patos le hicieron solamente una advertencia: agárrate fuerte y no va a ser muy inteligente o sabio que quieras hablar. Los patos volaron sobre los árboles alrededor del campo y la tortuga estaba anodada de la vista, del paisaje. Nunca había llegado más allá de los centímetros de su estatura y podía casi con lágrimas ver todo el panorama. Y en ese momento iba volando también un cuervo. Y el cuervo se acercó a los patos y se sorprendió de ver una tortuga volando. Y entonces dijo el cuervo: wow, ciertamente esta tortuga debe de ser el rey de las tortugas. Y la tortuga, creyéndose mucho, contestó: ciertamente yo. Y al empezar a hablar, obviamente se soltó del palo y cayó de las alturas. Y hermanos, al igual que la tortuga, a veces nos metemos en problemas, en tremendos problemas, porque no sabemos cuándo hablar y cuándo callarnos. Muchas veces, por hablar nos metemos en problemas. A veces, hermanos, por la falta de sabiduría, nos metemos en muchos problemas. Quizás por eso Proverbios 17:28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio.
El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué tan sabio es usted en arreglar los problemas que hay en su vida? ¿Te has metido en problemas por falta de sabiduría alguna vez? Yo sí. Es más, ¿qué significa ser sabio? Porque muchas veces como cristianos ni siquiera sabemos qué significa ser una persona sabia. A veces en el mundo piensan que ser sabio es tener mucho conocimiento. A veces piensan que es tener mucha educación y que tenga maestrías o doctorados, y eso piensa la gente que es una persona sabia. Les voy a decir qué es ser sabio. Ser sabio, hermanos, es saber y decidir lo mejor en una situación. Es decidir lo que agrada a Dios. Es decidir lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Es decidir algo que te ayuda a ti y a los demás. Y también es decidir lo que trae los mejores frutos. Así que hay gente que tiene mucho conocimiento y no es sabia. Hay gente que tiene mucha experiencia y no es sabia. La sabiduría no pertenece a los viejos, ni a los de experiencia necesariamente, ni a los profesionales. Cualquier persona puede ser sabia, por más baja que sea su situación, hermanos. Y Jacobo, el escritor de Santiago, estaba preocupado por los hermanos, porque en medio de las pruebas y de las tentaciones, en medio de los problemas, los creyentes de su tiempo tenían que aprender a ser cristianos sabios. Y de la misma manera usted, hermano, usted, hermana, necesita aprender a ser una cristiana sabia, un cristiano sabio. Es más, una mujer que no es sabia puede causar fatales consecuencias en su hogar. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 14? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así que muchas veces por falta de sabiduría nos metemos en problemas. Y Jacobo quería que los creyentes a los que le escribe él fueran cristianos sabios. Dios quiere que tú seas sabia. Dios quiere que tu hermano en tus problemas seas sabio. Jóvenes y señoritas, muchos dicen por ahí que ser joven es sinónimo de ser tonto, ¿ok? Pero no es necesariamente así. Puede haber jóvenes de 15 años bien centrados, bien entendidos y tomando buenas decisiones. ¿Sí ven lo que estoy diciendo, jóvenes? Yo le titulé a esta enseñanza, hermanos, la necesidad de ser cristianos sabios. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y quiero que note que Santiago quiere enseñar a los creyentes de su tiempo en problemas, en pruebas y en tentaciones. Si usted leyese todo el capítulo, les enseña cómo tomar las pruebas y las tentaciones. Pero vamos a ver cómo les enseña cómo ser sabios en medio de los problemas, tentaciones y pruebas. Le invito a ver, seguirme con su vista, Santiago 1 del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Vamos a ver la necesidad de que usted y yo seamos cristianos sabios en nuestro diario vivir. Y vamos a ver algunas lecciones que Santiago o Jacobo nos da para que usted entienda, para que usted las absorba y sea una cristiana sabia, un cristiano sabio. La primera lección, hermanos, es esta: reconoce tu falta de sabiduría. El versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría.
De manera que uno tiene que buscar reconocer su falta de sabiduría. Hermanos, muchas veces ni sabemos qué es lo más sabio que se podría hacer en medio de una decisión o problema. ¿Cuántas veces los cristianos imitan al mundo y dicen, es que voy a tomar esta decisión porque así siento en mi corazón? Te voy a decir qué va a pasar si decides conforme a tu corazón. Vas a hacer burradas, eso está en el griego, ¿verdad? Vas a cometer muchos errores, porque engañoso es el corazón y perverso. No le hagas caso a tu corazón todas las veces. Hazle caso al Señor. Déjate guiar por el Señor. Pero hermanos, es malo que no sabemos qué es lo más sabio en los problemas que tenemos, pero al mismo tiempo es peor que a veces ni nos damos cuenta que estamos faltos de sabiduría. Sentimos que todas nos las sabemos. Sentimos que no tenemos que pedirle opinión a nadie. Sentimos que podemos solucionar los problemas. Y cuando está el problemón tamaño gigante, decimos, Señor, ¿por qué me has soltado? ¿Por qué estoy en tantos problemas y me los has mandado? Y si Dios mandara un ángel, te diría, yo no te mandé nada. Tú pensaste que sabías cómo decidir tus problemas y por tu falta de sabiduría te has metido en muchos problemas. Hermanos, la sabiduría es muy útil para la vida. Ser una cristiana sabia, ¿cómo te va a ayudar, hermana? Hermano, ¿cómo le va a ayudar a usted ser un cristiano sabio? Esta semana estaba leyendo el libro de Eclesiastés y de verdad le quiero retar a leerlo esta semana, son 12 capítulos, pero quiero que lo lea pensando en esto. Eclesiastés fue escrito por el hombre más sabio en su tiempo, Salomón. Dios le ofreció, pídeme lo que quieras, y Salomón pidió sabiduría. Y Salomón fue la persona más sabia en todo su tiempo. Y Salomón escribió Eclesiastés en su época de su vejez. Algunos dicen que Cantares fue escrito por Salomón en su juventud, enamoradiza. Proverbios lo escribió en su adultez y Eclesiastés lo escribió en su vejez. Salomón, entendido, sabio, habló de ser sabios. Y en el libro de Eclesiastés, esta semana que hice esta lectura, ¿cuántos versículos hablan de la sabiduría? Le voy a dar nada más una probadita rapidísimo en 5 minutos de cómo dice Eclesiastés que la sabiduría te sirve mucho para decidir lo mejor. Por ejemplo, si tú tienes sabiduría, vas a discernir cuál es el tiempo adecuado para hacer cada cosa en tu vida. Eclesiastés 8.5, por favor, hermano, no lo busque nadie, nada más lo va a ver en la pantalla. Dice Eclesiastés 8.5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio, fíjese, discierne ¿qué, hermanos? El tiempo y el juicio. ¿Sabes por qué a veces te metes en problemas? Porque haces cosas que no es tu tiempo. Esta semana yo hablaba con mi hija Ariel y le decía, no le vamos a dejar a mi hija maquillarse. ¿Sabe cuánto me importa lo que usted piense sobre lo que le digo a mi hija? La regla que mi esposa y yo le pusimos a mi hija es, puede empezar a usar maquillaje decoroso hasta los 15. No lo dice la Biblia, lo dice su papá. Y que eso debe ser suficiente. Ahora ella decía, ¿pero por qué? Le decíamos, porque nosotros lo dijimos. Es nuestro estándar como papás. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? ¿Se ha fijado cómo hay niñas que no saben ni siquiera lavarse los dientes y ya están todas como payasito? Todo tiene su tiempo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Se necesita ser sabio. Los jóvenes quieren ser adultos. Los adultos quieren ser niños. Los abuelos se comportan como bebés. Los bebés quieren hacer su santa voluntad. Todo fuera de tiempo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Es más, Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Pero no es fácil saber cuándo es el tiempo para cada cosa. Fíjese el siguiente versículo, Eclesiastés 8.6 dice, porque
para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Entonces necesitas sabiduría para saber en qué tiempo hacer las cosas. También Eclesiastés nos dice que si tú quieres ser sabio, debes de reflexionar en los funerales y aprender de tu vida. Eclesiastés 7:4, lo van a ver en la pantalla. Es muy interesante, hermanos. Dice que el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ahora, si yo le preguntara qué le gusta a usted, ¿están en la casa de alegría o en la casa de luto? Nos gusta la casa de alegría. Pero ¿sabía que la casa de luto mejora el corazón porque te hace reflexionar? También el sabio no se enoja cuando alguien lo corrige, sino lo acepta. Eclesiastés 7:5, en el mismo capítulo, dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Pero ¿a quién le gusta ser reprendido? Por tus papás, por tu pastor, por tu jefe, por tus maestros. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero una persona sabia aguanta la reprensión y le escucha. ¿Sí ves? Y te va a hacer mejor persona. Con sabiduría haces las cosas con menos esfuerzo y frustración. Eclesiastés 9:16. Fíjense, este versículo está muy interesante. 9:16 dice: entonces dije yo, Salomón, mejor es la sabiduría que ¿qué? Que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Los jóvenes tienen más fuerza, pero cuando uno tiene más experiencia los puede vencer. Hace unos años me fui a jugar con mi papá frontón. Bueno, no se llama frontón. ¿Cómo se llama que es en el cuarto blanco? Squash. Fuimos a jugar squash. Yo ya estaba en mis 25 años, así que mi papá, más de 60, que le voy a dar una bailada. Y entonces nos fuimos aquí adelante. Había un squash, no sé si sigue habiéndolo sobre la Cuauhtémoc, no lo sé. Pero había un squash aquí cerquita. Y nos fuimos a jugar squash. Y dije, no, ahorita, pues, contra el viejito. No, hermanos, me dio una bailada a mí. Porque él no corría, simplemente me hacía correr. Me mandaba las bolas a donde yo no alcanzaba. Me dio una cansada y me dio una bailada a mí. Porque es mejor la sabiduría que la fuerza. ¿Sí? Y Salomón nos enseña que es bueno que tú seas sabio, porque va a ser mejor a que tengas mucha fuerza. Con sabiduría también, hermanos, aprendes a hablar con las personas con mucho cuidado. Eclesiastés 9:17, que es un versículo más adelante. ¿Lo puedes poner, hermano? Fíjense cómo dice de las personas sabias. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Cuando tú aprendes a hablar como sabio, tú vas a tener mucho cuidado al hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tu jefe, tu maestro, tus padres. Tú debes de cuidar tu manera de hablar. ¿Saben por qué nos metemos en tantos problemas como cristianos? Porque hablas lo que piensas y no tienes filtro. Si tú hablas lo que piensas, vas a dar unas regadas bien bonitas. Tú no debes de hablar lo que piensas, tú debes de hablar lo correcto. Y las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores. Es más, la sabiduría es mejor que las armas para defenderte. Eclesiastés 9:18, ahí mismo, el siguiente versículo dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. También la sabiduría te ayuda a dirigir mejor tu matrimonio, tu familia, tus negocios, tu empresa, tus estudios, cualquier cosa que tengas a cargo. Necesitas ser sabia o sabio para dirigirlo bien. Eclesiastés 10:10, fíjense lo que dice la Biblia: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa, ¿para qué, hermanos? Para dirigir. Hay que ser sabio para dirigir tu hogar. Hay que ser sabia para dirigir a tus hijos. Hay que ser sabio para dirigir la iglesia, para dirigir a los niños que enseñas. Hay que ser sabio para hablar y dirigir en una empresa. Si tú tienes un puesto de rango, tienes responsabilidades, necesitas ser muy sabia, muy sabio
porque la sabiduría es provechosa para dirigir. También cuando tú tienes que hablar en momentos difíciles, es de sabios suavizar las palabras. Eclesiastés 10:12, fíjense cómo dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Fíjese, las palabras del sabio son llenas de gracia. Eclesiastés 12:11 también habla de las palabras de los sabios. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Te ha tocado hablar con una persona sabia que con 3 minutitos que hables te deja pensando? Te dice cosas que te impactan. Una persona sabia. Yo me he dado cuenta, hermanos, entre pasan los años y yo voy predicando, mi tendencia, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero mi tendencia de más joven, cuando empecé a predicar a los 17 años, mi tendencia era predicar como metralleta. A veces luego también me aviento como metralleta. Pero se ha dado cuenta que cuando una persona de muchos años de experiencia predica, a veces hasta predica tranquilo y nos penetra en el corazón. Las palabras de los sabios son como aguijones. Hermana, no tiene que estar, la verdad, perdiendo su tiempo. ¿Cómo las mamás están con los hijos? Ya cállate, ya siéntate, ya estate quieto, ya te doy 3. 1, 2, ya te dije. Hermana, usted está gastando su lengua. Usted no le dé 3, no le dé ni 1. Te dije algo, ¿no lo hiciste? Ven conmigo, vamos a platicar. No necesita usted estar amenazando tras amenaza, enojada, frustrada. Y cuando le da el chanclazo es porque la tiene harta. Y no disciplina en el control del Señor, disciplina porque la tiene harta. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? ¿Cuántos papás no son así? Así no debe de ser. Las palabras de los sabios son como aguijones. Es más, hay mujeres tan sabias que ni siquiera necesitan hablar. Con una mirada cuadran a sus hijos, ¿o no? Eso está bien. La sabiduría te ayuda a dirigir y liderar a tu familia. La sabiduría te ayuda a enseñar a otros de Cristo. Eclesiastés 12:9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Sabe que si usted se hace más sabia, va a poder enseñar mejor a sus hijos? Si tú, varón, te haces más sabio, vas a poder dirigir mejor a tu esposa y a tu familia. Si tú eres más sabio, más sabia, vas a poder dirigir mejor tu empresa, mejor tu trabajo, vas a poder funcionar mejor. La sabiduría sirve mucho, hermanos. Y es indispensable que tú te des cuenta que te hace falta la sabiduría. Porque, hermanos, la mayoría de los problemas en los que nos metemos muchas veces no es porque Dios nos los manda, es porque tú te metiste en problemas por falta de sabiduría. Un matrimonio espinoso no es culpa de Dios, es tu culpa. Falta de comunicación con tus padres o con tus hijos no es culpa de Dios, es tu falta de sabiduría. Nunca tienes dinero, no es porque Dios no te supla o no te alcance, porque Dios no te da lo que necesitas, no. Es por falta de sabiduría en administrarte. Hay vacas gordas y te vas a comer a la calle todos los días. Y vienen las vacas flacas, no tengo dinero, Dios. Las vacas gordas es para que comas en tu casa y ahorres para cuando vengan las vacas flacas. Pregúntele a José, que cuando le fue bien, quintó, ahorró la quinta parte en esos 7 años. ¿Se acuerda usted de eso? Pero algunos cristianos son bien buenos para gastar, ¿verdad? Apenas tiene dinero y les queman las manos. Y te metes en problemas económicos. Y luego andas de chillón de que no traes dinero. Y la verdad no es que Dios no te bendiga, es que tú
por tu falta de sabiduría, no te administraste. Algunos dicen, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia o para leer mi Biblia. Y tampoco es eso. Es tu falta de sabiduría en administrarte. Muchos jóvenes universitarios usan de pretexto su universidad, como si uno no hubiera ido a la universidad. Es que tengo muchos proyectos que hacer, pastor, y es tan importante la universidad, por eso no fui a la iglesia. Mira, yo sé que piensas que me chupo el dedo, pero yo fui a la universidad, yo sé qué se siente, yo pasé por ahí, y yo sé la carga de trabajo de una universidad, y yo sé que se puede cumplir con Dios y cumplir con la universidad, con las dos fielmente. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces mucha gente usa de pretexto su trabajo, ay, la mamá, es que mis hijos tienen mucha tarea. Y la verdad es que no somos sabios para cuidar nuestro tiempo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Sabes por qué a veces tenemos tantos problemas? Porque no nos damos cuenta que somos faltos de sabiduría. Por eso es muy interesante que el versículo 5 nos hace apelar a reconocer tu falta de sabiduría. Tú debes de reconocer tu falta de sabiduría. Tú debes de reconocer que te hace falta que saber cómo hacer mejor las cosas. Y ese texto nos debe hacer pensar, ¿cuánta sabiduría necesito en mi juventud, o en mi matrimonio, o en mi vida, o como mamá, o como papá, o en mi negocio, o en mi trabajo? Necesitas sabiduría. Así que para que seamos cristianos sabios, hermanos, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu falta de sabiduría. Pero si tú piensas que estás bien, que no necesitas de nadie, que todo está bien controlado, es como un necio que piensa que es sabio. Y no hay nada peor que un necio que se siente sabio. Un necio que se siente sabio es más peligroso que cualquier cosa. Así que en primer lugar, debemos reconocer, para que seas sabio, debes reconocer tu falta de sabiduría. ¿Sí ve, hermano? Número 2, no nada más tienes que descubrir esto, sino que también tienes que descubrir que la fuente segura de la sabiduría es Dios. Ve el versículo 5. Dice la Biblia, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién, hermano? Pídala a Dios. La Biblia enseña que no hay persona más sabia que Dios, y Dios es el que te puede dar a ti sabiduría. En 3 ocasiones la Biblia usa un título muy especial para nuestro Dios. Escúchelo. Romanos 16:27, escúchelo nada más, dice: al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Judas, el escritor, en Judas 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. No hay más sabio que nuestro Dios. ¿Sí ve? No sé por qué usted luego anda por aquí, por allá, preguntando aquí y allá, cuando tenemos al único y sabio Dios. ¿Sí ve? A propósito, Jesucristo era la sabiduría personificada. ¿No se sorprende usted que los grupos numerosos de gente inteligente, de gente religiosa, lo quisieron hacer tropezar en sus palabras y nunca cayó en su juego? Analícelo. Hasta armaban complot contra el Señor Jesucristo. Y siempre, 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 siempre tuvo palabra para escaparse de las fechorías y de las trampas de los enemigos. Es más, nadie le hizo caer, ni Satanás mismo, porque nuestro Salvador es sabio. Hermano, si usted tiene problemas, busque a Dios. Él puede darte la sabiduría que tú necesitas. No nada más para ser buena cristiana,
para tu hogar, para tu matrimonio, para tu negocio. Yo soy administrador de empresas y libros de administración de empresas citaban la Biblia para hablar de principios de administración. Tenemos un Dios sabio. Pero luego ahí está el cristiano. Miren, hermanos, hace muchos años los cristianos y los pastores menospreciaban la sabiduría de Dios. Y había un problema muy grande. ¿Y qué decía el pastor? Yo no lo puedo arreglar. Vaya con el psicólogo. Y el psicólogo, más torcido que nada, intenta ayudar a alguien. No hay sabio sino nuestro Dios. Y la Biblia tiene todo el consejo que tú necesitas para llevar bien tu vida. ¿Me escuchó? Ahora la sabiduría de Dios es especial. Según Jacobo, vean Santiago 3:17, estamos en Santiago. Pero vaya a Santiago 3:17 y fíjense cómo la Biblia habla de la sabiduría que viene de Dios. Dice, pero la sabiduría, es 3:17, pero es Santiago. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo, hermanos? Pura. Después, ¿qué? Pacífica. Después, ¿qué? Amable. Luego, ¿qué? Benigna. Luego, llena de ¿qué? Misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios es buena. Si tú sigues la sabiduría de la gente, de los hombres, puedes terminar mal. Puedes seguir el consejo del psiquiatra o del psicólogo o de tu amiga, de la vecina. Miren, hermanos, toda la gente te da consejos baratos. Hay tus amigas están en la escuela y no saben de la vida igual que tú, pero eso sí te dan consejos. Si yo fuera tú, la. Igual de inexpertos. Y es tristísimo que los cristianos no aprovechan este rasgo de Dios, que nuestro Dios es un Dios sabio. Yo decía, algunos prefieren consultar a un amigo, a un empresario, pedir un préstamo para que le arregle su situación, prefieres con el psicólogo para superar los problemas en vez de acudir al Señor. Muchas veces la gente te dice cómo criar a tus hijos y nada más ponte a ver dónde están sus hijos. En vez de que tú le hagas caso a la Biblia y criar a tus hijos como está en la Biblia. Los jóvenes prefieren hacerle caso a los amigos, a las amigas de la escuela, y yo decía, igual de inexpertos, en vez de preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que decida mi vida, Señor? Así que, hermano, cuando usted no sepa qué hacer, no se preocupe. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y fíjese cómo dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios quiere darte sabiduría, hermana. Dios quiere darte sabiduría, hermano, abundantemente y sin reproche. Dios no te va a reprochar. Yo te ayudé la otra vez y ahora no me estás cumpliendo. No, Dios no te reprocha. Dios te ayuda y no te reprocha nada. Yo sí le reprocho porque yo como pastor tengo que hacerle saber que usted es un mal agradecido, que usted es bien infiel, que usted no le está echando ganas, que usted ya se olvidó del Señor, que no lee su Biblia, que no gana almas. Y yo, ese es mi trabajo como pastor. Pero el Señor no nos reprocha nada. ¿Cuántas veces le vamos a pedir perdón y el Señor no nos reprocha? ¿Otra vez caíste, Samuel? ¿No está agradecido por el perdón infinito de nuestro Dios en Cristo Jesús? Sin reproche te da sabiduría, hermanos. Por eso busque a Dios en su sabiduría, al único y sabio Dios. Así que, hermanos, primera decisión, tienes que darte cuenta y reconocer tu falta de sabiduría. Número 2, debes de descubrir y escoger la sabiduría de Dios sobre la sabiduría del mundo. ¿Okay? El mundo tiene su manera de hacer las cosas. Nosotros tenemos la manera de Dios de hacer las cosas. El mundo hace negocios. El mundo dirige sus matrimonios, el mundo cría a los hijos a su manera, la escuela pública enseña las cosas a su manera, pero los cristianos amamos al Señor. La Biblia enseña cómo debe de ser un matrimonio cristiano, cómo debes criar a tus hijos, cómo debes educarlos y cómo debe de ser una educación cristiana. ¿Sí ve? Escoge la sabiduría de Dios sobre la sabiduría del mundo. Pero Jacobo nos dice algo más para ser sabios. Entiende que el requisito para recibir sabiduría es no dudar, tienes que pedir con fe. Versículo 6 y versículo 7 dice, pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, este versículo tiene un requisito para que Dios te dé sabiduría. ¿Cuál es? Pero pida con fe. No sé por qué, hermanos, muchos cristianos deciden poner su fe en Cristo para la salvación de su alma, para el perdón de sus pecados, pero dudan que Dios pueda ayudarles en sus problemas. Hermano, entienda que el requisito que Dios pide para que te dé sabiduría es que tú no estés buscándolo con dudas. La palabra duda en nuestro texto es muy interesante, significa vacilar, titubear, dudar o estar buscando por todas partes. Y hermanos, yo me he fijado que muchos cristianos son así. Tienen un problema fuerte y pues a veces van a la iglesia a ver si me ayuda. Y luego, pero también van a otras partes, ¿ah? Y también buscan a otras personas. Pero hermanos, no se meten completamente a buscar al Señor de lleno, ¿sí ve? Y nada más es como una probadita de Dios, a ver si me ayuda. Es que fue un domingo y Dios no me solucionó mi problema. Y mucha gente se muestra impaciente. Y hermanos, tú debes entender que Dios sí puede ayudarte en todos los problemas que tienes en tu vida. Pero debes de entender que Dios no trabaja como sopa Maruchan. Tú quieres que Dios te solucione las cosas como la sopa, en 5 minutos tener la lista. Pero hermanos, Dios no funciona así. Y si no te parece, ni modo. Dios no trabaja en tu tiempo, sino en su tiempo. Y tienes que aprender a ser paciente, y tienes que aprender a hacer las cosas a su manera. Y como gente no se quiere esperar, hace las cosas a su manera y entonces salen malas cosas. Algunos matrimonios tienen problemas y luego vienen conmigo y piden consejo y yo les digo que hagan algunas cosas. Y yo sé, hermanos, que si las hacen, Dios les va a bendecir. Pero hay gente que no se espera, que es de armas tomar y no, es que no me puedo esperar, es que no puedo, ¿cómo puedes aguantar? ¿Cómo? Y hacen su santa voluntad. Dios no va a bendecir así. Es como las enfermedades físicas, hermanos. Si tú estás enfermo y tú pruebas un antibiótico, ¿cuántos días debes de tomarte el antibiótico? ¿7, 8? Pero, ¿qué tal si tú quieres que se arregle todo en un día? Porque tienes que irte a trabajar. No, pues yo me pongo el antibiótico y al otro día no te sientes mejor. No, pues voy a cambiar de antibiótico. Y tomas otro antibiótico. Y como al otro día no te sientes mejor, tomas un tercer antibiótico. ¿Qué va a pasar? Se va a crear una resistencia bacteriana, ¿verdad? Y así sucede cuando tú eres impaciente, cuando tú no haces las cosas a la manera de Dios. Por eso, hermanos, es que Dios no puede bendecir y darte la sabiduría que tú necesitas si tú nada más pruebas a Dios y pruebas aquí, pruebas allá y estás en todas partes. No puedes ser dudosa, tienes que entregarte completamente al Señor para probar de las mieles de su bendición. Cuando somos cristianos dudosos, somos como las ondas del mar, dice el versículo número 6. El que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo conozco así cristianos. Ahorita me vino alguien a la mente. Tiene problemas fuertes y viene nada más. Una vez cada mes. ¿Tú crees que eso va a funcionar? Es más, tómate el antibiótico un día al mes, a ver si así te curas. ¿Ve? Solo prueba a Dios un mes, solo unos días. Estás tan desesperado que empiezas ahora sí a leer la Biblia y como la lees 3 días y no ves diferencia, ya dejas de leer. Estás como una onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? A veces está ahí y a veces se va. A veces está ahí y no sabes hasta dónde va a llegar, ¿verdad? No sé si le ha pasado que va al mar, con mis hijas pasa y le medimos, vemos más o menos hasta dónde llega la ola y empezamos a construir el castillito de arena, ¿verdad? Y cuando menos vemos la ola, ya nos volcó el castillo. Nos hacemos más para atrás y no, aquí no va a haber ningún problema. Y ahí ahora. O luego llega hasta atrás, nos vamos hasta atrás y luego no llega la ola y necesitamos la arena un poquito blandita, ¿verdad? Total, tú no sabes hasta dónde va a llegar el mar. Y así hay muchos cristianos. Tú no sabes si va a llegar a la iglesia. Tú no sabes si leyó la Biblia. Hermanos,
A mí me da mucha confianza cuando yo sé que un hermano está leyendo su Biblia aunque no le esté preguntando. Porque yo sé que Dios le va a dar sabiduría, Dios le va a ayudar en su vida y va a ser un cristiano fuerte, estable y victorioso. Ayer, hermano Marco, salí con él a tocar puertas. Y él me hizo un comentario, se me hizo muy bonito. Yo tuve el privilegio de discipular a hermano Marco y a su esposa, hermana Marisela, hace, no sé, 4 años tal vez. No sé. Y hermano Marco, desde que él recibió a Cristo, hermana Marisela me invitó a su casa y llegué, estaba ahí su esposo, le compartí de Cristo, recibió a Cristo. Y empezó a devorarse la Biblia. Le pedí que empezara a leer Juan y lo hizo. Luego tomamos el discipulado y leía hasta 20 capítulos diarios. Tremendo. Y ayer platicando me decía, pastor, acabo de acabar mi Biblia por 4ª vez. Eso es una persona estable, confiable, fuerte, donde Dios puede actuar. Pero tú lees apenas 2 capítulos y te desinflaste como globo. Es como si tú tomaras solamente 2-3 veces el antibiótico, no te va a servir para nada. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? Tú tienes que ser constante en el Señor sin dudar. Tienes que llegar siempre a la iglesia, tienes que leer tu Biblia, tienes que estar ganando almas, tienes que estar fuerte, tienes que estar confiando y orando una y otra vez, Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, Señor, muéstrame, y estar preguntando al Señor, muéstrame con tu palabra, muéstrame con la predicación, muéstrame con el consejo, Señor, necesito que tú me guíes, sin dudar nada. Porque si tú empiezas a dudar, la Biblia promete, versículo 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios te promete que si pides con dudas, ni te hagas ilusiones. Haces a las cosas a tu manera, dudas, Dios no va a poder ayudarte. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Hermanos, Dios quiere que tú seas un cristiano sabio, una cristiana sabia. Y para que seamos cristianos sabios, hoy vimos 3 pequeñas lecciones. Primera, reconoce tu falta de sabiduría. Número 2, descubre y escoge la sabiduría de Dios en vez de la sabiduría del mundo. Y finalmente debes entender que el requisito para que Dios te dé sabiduría es pedir con fe, sin dudar nada. Jóvenes, señoritas, desde ahorita decide ser un joven, una señorita sabia. Hermano, sé sabio en tu matrimonio. Hermana, sea sabia con sus hijos, en su matrimonio, en tu trabajo, en tus estudios, en tus problemas. Seamos sabios, hermanos. Amén. Oremos. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar para cerrar y tener el tiempo de invitación. Señor, quizás a través de este mensaje tú hiciste ver a mis hermanos la necesidad de ser cristianos sabios. Ayúdanos a reconocer nuestra falta de sabiduría. Ayúdanos a entregarnos a ti y buscar al único y sabio Dios en las batallas que enfrentamos. Y ayúdanos, Señor, a pedir con fe y hacer las cosas a tu manera sin dudar nada, para que recibamos sabiduría abundante y sin reproche. Y quizás hubiera alguien que aún no ha recibido a tu Hijo Jesucristo, que pudiera recibirle en esta tarde. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero invitarle a tomar la decisión de ser una cristiana sabia, de ser un cristiano sabio, de ser un joven o una señorita sabia. ¿Usted ve la necesidad de ser sabia, sabio? ¿Por qué no le dice, Señor, necesito tu sabiduría? ¿Alguien siente así la necesidad de ser sabio? ¿Puede levantar su mano? Amén. ¿Por qué no le dices y oras? ¿Por qué no te arrodillas un momento y le dices, Señor, reconozco mi falta de sabiduría? Dame tu sabiduría en mi matrimonio. Dame tu sabiduría en mi juventud, en mi adolescencia. Dame tu sabiduría para ser un buen papá, para ser una buena mamá, para llevar mi negocio,
para solucionar los problemas que hay en mi vida. Reconozco mi falta de sabiduría, Señor. Reconozco que te necesito. Guíame, Señor, con tu palabra. No sé cómo hacerle con estos problemas. Ayúdame. Yo no me voy a apartar de tu camino. Yo voy a ser persistente, no dudando nada. Voy a seguirte fielmente. Ora al Señor un momentito. Señor, reconozco que me hizo falta sabiduría y por eso estoy teniendo un problema fuerte. Señor, ayúdame. Tú lo conoces este problema. Necesito tu sabiduría. ¿Por qué no ora un minutito al Señor en su corazón? Quizás hubiera alguien que no está seguro de que el cielo es su hogar. Yo le invito a recibir a Cristo como su Salvador. ¿Habría alguien así en esta tarde? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, pastor. ¿Podrías levantar tu mano para saberlo y orar por ti? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Alguien? Ok. Señor, danos la sabiduría que necesitamos para enfrentar las cosas que hay en nuestra vida. Ayuda a mis hermanos en medio de las batallas. Tu sabiduría alcance nuestro corazón y nuestra mente y podamos hacer las cosas a tu manera. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que a veces nos metemos en problemas por falta de sabiduría, pero ayúdanos a hacer tu voluntad. Y quédate con nosotros en esta tarde y bendice cada decisión tomada, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.